sosteniendo este tesoro de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. El apóstol Pablo vivió momentos muy difíciles que pudieron haber causado en él una gran frustración y haberlo detenido en el propósito de Dios para su vida. Hemos visto cómo el apóstol Pablo estaba atribulado, pero no permitió que la angustia llegara a su interior. Hoy vamos a ver cómo puede ser que uno esté en apuros en un momento dado, pero no desesperados. Este es el mensaje que se titula De la frustración a la gloria. Y por causa del tiempo no podemos presentarlo todo, así que te invito a que vayas a las páginas en el internet, que adquieras esta serie de mensajes, la puedas descargar, recibirla en tu casa y escucharla una y otra vez para que la palabra de Dios se meta en tu corazón. Y te invito a que te conectes con nuestro ministerio allí en otonielfont.com. Busca nuestra agenda, acompáñanos en alguno de esos encuentros empresariales que vamos a hacer en un lugar cerca de ti para que puedas recibir revelación de parte de Dios de cómo alcanzar la prosperidad que Él tiene para tu vida. Disfruta de este poderoso mensaje en esta hora que estoy seguro que te va a bendecir de manera especial. Pablo dice que estamos en apuros, mas no desesperados. En apuros, mas no desesperados. Una palabra, otras palabras que podemos usar, que se usan en la Biblia en inglés y que se usan, ¿verdad?, en otras versiones. Esa palabra estar en apuros es la palabra, puede ser la palabra confusión. Puede ser la palabra también perplejo, estar en un punto donde estoy perplejo. Si usted lo busca, la expresión en inglés es perplex. Estoy perplejo, estoy tan llena mi mente, está en tanta presión mi mente, estoy confundido, no veo salida. Es una expresión de decir, no veo salida. Estoy en apuros, ¿verdad? Estoy tan presionado por todas partes, estoy tan desesperado por todas partes que no veo en ninguna parte salida. Estoy en apuros, en apuro. Pero Pablo entonces declara que dice, pero no estoy desesperado. Puedo estar en apuros, pero no estoy desesperado. Otra palabra para esa palabra desesperado es, no estoy sin esperanza. La palabra en inglés y en los diccionarios en inglés que usted puede buscar comparándolos es la palabra hopelessness. No estoy sin esperanza, no he llegado al punto de perder la esperanza, no he llegado al punto de entregarlo todo. Estoy en un momento difícil, estoy en un momento de apuros. Si usted busca el diccionario Strong, se va a dar cuenta que esa palabra específicamente que se traduce apuros aquí, perplex en inglés, es una palabra que cuando usted la busca, se va a dar cuenta que dice no tengo recursos. He llegado al punto de no tener recursos, no tengo recursos, estoy ya, no sé qué más hacer, no sé para dónde ir, no sé cómo voy a salir de esta, pero aunque estoy así, en un punto donde no tengo recursos, donde no sé cómo voy a salir, donde no tengo confusión en mi mente, todavía no he llegado al punto de perder la esperanza, todavía tengo esperanza. Mira el que está todavía, tú tienes esperanza, dile, todavía tienes esperanza. Todavía tengo esperanza. No he llegado al punto de estar desesperado, de perder mi esperanza. Es interesante que en español se utilice esa palabra desesperado como un adjetivo a lo que es estar sin esperanza. Cuando tú estás desesperado es que has perdido la esperanza, es que no tienes algo por lo que creer. ¿Por qué es tan importante? Bueno, antes de tirar eso, vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1, hay una descripción muy interesante que hace Salomón en Eclesiastés capítulo 1. Fíjate lo que dice el verso 1 al verso 3, dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Entonces dice el verso 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene todo esto? Es una persona que está desesperada. ¿Qué provecho tiene todo esto? ¿Qué provecho tiene todas estas cosas? ¿Usted sabe que ese es el grado que yo veo muchos cristianos? El grado que yo veo que hay muchos cristianos hablando espiritualmente ¿De qué sirve? ¿Qué provecho tiene estas cosas? ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué servir al Señor?
Por eso es que hay tanta gente a veces en la iglesia que no se involucran más allá de simplemente ir a un servicio. Porque la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué servir a Dios? ¿Para qué si sirviendo a Dios tengo tantos problemas? Si sirviendo a Dios tengo tantas dificultades. Si a pesar de que le sirvo a Dios, lo que hago es quizás cansarme más, estar ajorado, estar ajetreado en la vida. Pero ¿para qué? ¿Para qué tanto trabajar? ¿Para qué tanto luchar? ¿Para qué tanto querer? Salomón llegó a un momento de frustración en su vida. Por supuesto, lo interesante es que si alguien puede decir eso, era Salomón. ¿Por qué Salomón podía decir eso verdaderamente? Porque Salomón lo tenía todo. Llegó a tener 1000 mujeres. Póngase a pensar. Llegó a tener 1000 mujeres. ¿Usted puede creer cosa igual? 1000 mujeres. Entonces la pregunta es, ¿para qué otra más? Llegó a tener todo el dinero del mundo. Llegó a tener todas las riquezas. Llegó a tener el templo más grande. Llegó a tener todas las cosas que usted se puede imaginar. Y entonces dice, después que lo tiene todo, dice, ¿para qué? ¿Para qué? Lo curioso es que aquel que no tiene nada llega a decir ¿para qué? Porque aquel que no tiene nada, que nunca ha tenido nada, es el menos que debe decir ¿para qué? Pero el problema es que la mayoría de la gente que no tiene nada son los que dicen ¿para qué? Y son los mismos que nunca tienen nada. ¿Me expliqué? Hay gente que me dice, el dinero no te hace feliz. Y la pregunta que yo te hago es, ¿cómo tú lo sabes si nunca has tenido? ¿Verdad? Si nunca has tenido, ¿cómo tú lo sabes? Ah, porque yo veo el ejemplo de aquel, yo veo el ejemplo del otro, yo veo el ejemplo en estos días que murió Robin Williams, ¿verdad? Y ¿de qué le sirvió la fama? ¿De qué le sirvió el dinero? Hermano, no, ¿sabes? No mezcle China con botella. El hombre tiene una enfermedad mental. No tiene que ver con su fama, no tiene que ver con su dinero. El hombre, es más, ¿quiere que le diga algo? Mucho logró con el problema que él tenía. Estoy seguro que en su mente luchó con eso por muchísimos años. Y lo que lo hizo exitoso fue que habló lo que su cabeza pensaba toda la vida. Pero llegó un punto donde no aguantó más. Porque si usted vio una entrevista de Robin Williams, era como hablar con 3 personas al mismo tiempo. Lo que pasa es que lo que puede ser para alguien un defecto, él lo usó para hacer reír a otros, él lo usó para su bien y alcanzó cosas más grandes que cualquier otra persona puede alcanzar, porque esa persona, a pesar de todas las voces que oía en su cabeza, no se atrevió a expresarlo de la forma correcta, que llevara un mensaje de manera tal que lo impulsara a él. Eventualmente, lamentablemente, no aguantó más. Pero el punto donde voy en el día de hoy es que usted no puede, ¿verdad?, comparar una cosa con la otra como hacemos los cristianos y le achacamos cosas que no tenemos que ver, no tienen que ver. Y Salomón llegó a ese punto. Salomón llegó a un punto donde él no quería nada. Bueno, Salomón podía llegar a ese punto porque lo tenía todo. Y ahora dice, ¿sabe qué? ¿Para qué esta vida? ¿Para qué un carro más? ¿Para qué un carruaje más? Por supuesto si tiene 40. ¿Para qué más ropa? Pues por supuesto si tiene toda la ropa del mundo. ¿Para qué más? Y llegó al punto donde realmente nada lo aspiraba, nada lo deseaba. Pero nada deseaba, debo decir. Pero vemos personas hoy en día que no han llegado ni al 10% de lo que Dios tiene para ellos, de lo que pudieran experimentar, de lo que pudieran alcanzar, de lo que pudieran desear, de lo que pudieran lograr, y han estado en esa actitud. ¿Para qué? ¿Para qué? Es una de las cosas que a mí me ocupa a veces de esta iglesia. Pastor, ¿por qué? Porque el Señor nos ha dado tantas cosas. El Señor nos ha dado tantas cosas que la pregunta es, la gente se hace, ¿para qué? Algunas personas no realizan lo grande de este año que nos dio el Señor unas emisoras de radio. 2 emisoras de radio. Tenemos tantas emisoras de radio cristiana en Puerto Rico. Nuestra iglesia ha estado en radio mucho tiempo. Nuestra iglesia ha estado en televisión y la gente después dice, ¿para qué? Cuando no se dan cuenta de lo grande que es lo que Dios ha hecho.
Y óigame bien, hermanos, usted no tiene que tener abundancia para llegar a ese estado. Sin estar en la abundancia, hay gente en ese estado donde nada le importa, donde nada quieren, donde nada desean, donde nada aspiran. Y la pregunta es, ¿por qué llegamos a un grado como ese? Sin darnos cuenta, hermanos, que ese es el grado más peligroso que puede llegar un cristiano. La gente piensa que el grado más peligroso de un cristiano es el pecado. La gente piensa que el lugar más peligroso de un cristiano es cuando peca, es cuando falla, es cuando comete algún error y comete algún pecado. Y pensamos que la tentación más grande que tiene un cristiano es pecar, sin darnos cuenta que la tentación más grande que tiene un cristiano es dejar de tener fe. Y si tú no tienes esperanza, no hay razón por la cual activar tu fe. Y déjame decirte que la Biblia dice dos cosas bien importantes de la fe: que sin fe es imposible agradar a Dios, y la Biblia dice que todo lo que no es de fe es pecado. La circunstancia más dura de un cristiano no es pecar. La circunstancia más dura de un cristiano no es cometer un error y fallar. No es eso. Que tú y yo debemos evitarlo. Que tú y yo debemos evitar el pecado. Que tú y yo debemos evitar toda tentación. Por supuesto que sí. Todo pecado de cualquier tipo debemos evitarlo. Pero hermano, lo más grande es que de cualquier pecado que tú cometas, de cualquier error que tú cometas, Dios te puede levantar. Su gracia libertadora, su gracia salvadora, te levanta de cualquier pecado, te levanta de cualquier dificultad, elimina tu pasado, borra tu pecado y te hace una nueva criatura y te puedes mover hacia adelante. Pero de lo que Dios mismo no te puede levantar es de la falta de fe. Y déjame sugerirte que hay un montón de cristianos, gente que viene a la iglesia y que señalamos a la gente del mundo y decimos, ellos están mal, el mundo está mal, aquella gente que está allá afuera, que no viene a la iglesia, que está en pecado, está mal. Pero yo te pregunto en el día de hoy, ¿por qué tú estás creyendo? ¿Qué esperanza es la que tú tienes? ¿Qué es lo que está provocando que haya fe en tu vida? Pero si no hay fe, tú estás peor que los que están allá afuera, porque los que están allá afuera no conocen más nada. Tú conoces más de los que están allá afuera. Tú necesitas una esperanza para que se active la fe. Por eso que hay que creer. Por eso que hay que tener algo grande. Por eso hay que tener una esperanza. ¿Qué es lo que tú estás esperando en tu vida en este año? ¿Qué es lo que tú estás esperando que pase? ¿Qué es lo que tú estás esperando que suceda? ¿Cuál es la esperanza que hay? El problema es que las circunstancias nos llevan a un punto de estar en tanto apuro que simplemente, sin darnos cuenta, permitimos que la desesperación llegue a nuestros corazones al grado tal de nosotros entregar nuestra esperanza. Tiene que haber un momento dado donde tú declares y donde tú decidas, ¿sabes qué? Yo voy a ir por encima de todos estos problemas. Hay una descripción bien interesante en el libro de Jeremías. Ve conmigo al libro de Jeremías, capítulo 38. Jeremías, capítulo 38. Y usted va a ver cómo esto combina un poquito más dentro de un minuto. Porque una de las imágenes, cuando usted busca la Biblia, cuando usted estudia la palabra, para aquellos que están preparándose, cuando usted busca la Biblia, en los recursos que hay hoy tan modernos, ¿verdad?, que tenemos, es bien interesante que cuando miramos pasajes como este de Pablo, especialmente Pablo utiliza ciertas expresiones que traen ciertas imágenes a la mente. Por ejemplo, usted va a oír en varias ocasiones que Pablo habla de las Olimpiadas, que tenemos que correr la carrera, que tenemos que hacer como un boxeador, pero no podemos tirar puños al aire. Pablo utiliza la armadura de Dios para que miremos el soldado romano. Y cuando miramos al soldado romano podamos acordarnos de lo que es la armadura de Dios. Pablo utiliza palabras que cuando usted las estudia, no siempre se ven así a simple vista, pero cuando usted las estudias, tienen una imagen detrás de todas ellas. Y cuando usted comienza a buscar los diccionarios teológicos, usted comienza a hacer el estudio, usted puede encontrar esas imágenes. Y cuando miramos esta expresión de estar en apuros, esta expresión de que Pablo está mirando aquí, una de las imágenes que sobresale es la imagen de estar en una cisterna.
Mira lo que dice Jeremías capítulo 38. Una cisterna. Fíjate lo que dice en el verso 1. Así ha dicho Jehová: el que se quedare en esta ciudad morirá de espada, o de hambre, o de pestilencia. Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Esto es lo que Jeremías está profetizando. Esto es lo que va a pasar si no arreglamos nuestra vida. Esto es lo que va a ocurrir. Y ahora la gente se torna en contra de Jeremías. Y dice la Biblia: y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en una cisterna de Malaquías, hijo de Amalec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con soga, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno, se hundió en el lodo. Lo ponen en una cisterna, en un lugar estrecho, un lugar que fue hecho para tener agua, para sacar agua, para guardar agua. Ahora lo que queda es lodo. Y cuando Jeremías comienza a declarar la palabra, cuando Jeremías comienza a decir lo que tiene que decir, lo que Dios le dijo que tenía que decir, la respuesta de esta gente fue ponerla en ese lugar donde no hay salida. No hay forma de salir a menos que alguien te saque con soga. No hay forma de salir a menos que alguien te busque. No hay forma de salir a menos que alguien te esté buscando. No hay forma de salir de aquel lugar. Y peor aún, ese lugar estaba lleno de lodo. Así que Jeremías, cada vez que se movía, más se hundía. Cada vez que se movía, más se hundía. Cada vez que se movía, más se hundía. Y eso es lo que pasa en la condición espiritual cuando nosotros estamos en apuros. Mientras más nos movemos, más nos hundimos. Menos vemos la salida. No sabemos por dónde vamos a salir. No sabemos cómo va a pasar. No sabemos cómo va a ocurrir. Llega la angustia a estar entonces en el punto desesperado en el corazón, en tu mente, porque la pregunta que te haces es: ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a suceder? ¿Y sabes cuántos cristianos están en esa condición? De ahí Dios sacó a Jeremías. De ahí Dios sacó a este hombre, porque Dios no va a dejar en vergüenza a aquellos a los que Él ha llamado. Pero hay gente aquí en el día de hoy que han llegado al punto de estar en esa cisterna, de estar en ese lugar donde has estado hundido y sin darte cuenta, por la misma ansiedad que hay dentro de ti, hoy te hundes cada vez más en el lodo, en más problemas, más dificultades. Pero mira lo que dice también otra historia, Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Una historia que probablemente usted conoce. Génesis capítulo 37, cuando se nos habla acerca de José. Este hombre tenía sueños. Este hombre tenía unas visiones. Este hombre tenía unos deseos. Dios los había despertado para hacer algo grande. Sus hermanos no lo querían. En el verso 17 dice: aquel hombre respondió: yo sé, han ido de aquí y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su... Vamos a ponerlo en una cisterna, a ver qué va a ser de su sueño, a ver qué va a pasar con su sueño, a ver qué va a ocurrir. Y usted conoce probablemente la historia. Meten a José en aquel lugar, lo encierran en aquel sitio. Si usted tiene la idea, verdad, clara de lo que es una cisterna, no es otra cosa que un hueco en el suelo, un hueco, un hoyo. No es algo muy grande afuera, no es una abertura muy grande, es una abertura estrecha, pero un hueco bien grande abajo. Abajo no se ve nada, ahí no hay absolutamente nada, no hay posibilidad. ¿Quién te va a escuchar? Aún en el desierto, ¿quién te va a oír en un hueco como ese? Y la pregunta era: ¿qué va a pasar de tu sueño? ¿Qué va a pasar de tu sueño? Te pregunto yo hoy, ¿cuánta gente está aquí en esta mañana en una cisterna en su vida? Y lo que se preguntan es: ¿qué va a pasar de mi sueño? ¿Qué va a pasar con mi sueño? ¿Qué va a pasar con todo aquello que Dios va a hacer conmigo? ¿Qué va a pasar con todas aquellas cosas que Dios me prometió? ¿Qué va a pasar con todo aquello por lo que yo le he servido a Dios? ¿Qué va a pasar con todo eso que Dios ha dicho que va a hacer conmigo?
Las circunstancias que te rodean, los problemas que tienes, son tan grandes que lo que pensamos es: ¿qué va a ser de mis sueños? ¿Qué va a ser de mis sueños? ¿Qué va a ser de mis sueños? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo saldré de esta situación? ¿Cómo saldré de este problema? Déjame sugerirte en el día de hoy que te estoy hablando de dos hombres en específico que fueron llevados a la cisterna. Fueron llevados a una cisterna no por el sueño que ellos tenían, sino por el sueño que Dios tenía para ellos. Fueron llevados a la cisterna porque cuando el enemigo no puede pelear contra Dios, pelea contra aquellos que han sido llamados para hacer algo grande para Dios. Como el enemigo sabe que no tiene rival con Dios, no se acerca allá arriba de ninguna manera. Pero cada vez que Dios deposita una palabra, cada vez que Dios deposita un sueño, Él va a buscar la manera, Él va a buscar la forma. Y déjame sugerirte en el día de hoy que el ataque más grande para la desesperanza en el corazón de una persona no son los enemigos de afuera. Los que vendieron a José y lo metieron en una cisterna no fueron los enemigos de afuera, fueron sus propios hermanos. Los que metieron a Jeremías dentro de la cisterna, déjame decirte que fueron los religiosos de aquel tiempo. Fueron los religiosos de aquel tiempo los que los metieron en aquel lugar. No fueron los enemigos, no fueron los filisteos, no fue la gente de Babilonia. Porque yo quiero que tú entiendas que la gente de afuera no entiende a veces lo que Dios va a hacer contigo, pero son los hermanos que están cerca, que les da envidia, que les da celo, que Dios te haya escogido a ti para hacer algo grande, y van a buscar todo lo posible para que tú caigas en una cisterna de la que ellos piensan que tú no vas a salir. Pero lo grande es que la Biblia dice que llegó noticias al rey de lo que le estaba pasando a Jeremías. Y sabes que si tú lees más adelante, dice la Biblia que tiraron sogas para sacarlo de allí. Con la misma soga que lo pusieron, esa misma soga lo sacaron. No tan solo eso, con José, aquellos que conocen la historia sabrán que los ismaelitas venían de camino, y la palabra del Señor dice que llegaron hasta aquel lugar en ese día y compraron a José. Compraron a José, lo sacaron de aquella cisterna, compraron a José, y de estar en una cisterna, aquellos ismaelitas pagaron para acercarlo más al destino que Dios tenía para ellos. Déjame decirte en esta hora que tú no puedes perder la esperanza, porque cuando tú caes en la cisterna, más cerca tú vas a estar del destino que Dios tiene para ti, y alguien va a pagar por tu salida, alguien va a pagar para sacarte. Yo declaro en esta mañana que viene una soga que va a sacarte de la cisterna que tú has caído, y no vas a entrar y no vas a permanecer en ese lugar. Tienes que creerlo y declararlo y decir: hoy yo devuelvo a mi corazón la esperanza para creer que el destino que Dios me prometió, nada ni nadie lo va a detener en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien que lo crea en esta hora? Conéctate con nosotros en la página de internet otonielfont.com, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font en esta edición de Generación Victoriosa. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accesando nuestra página en el internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición de Generación Victoriosa con el pastor Otoniel Font.